Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues ya estamos en el tercer mecanismo de la décima serie. Este es un mecanismo muy sencillo y eminentemente mecánico y que, bueno, pues me he dado cuenta que no había ningún ejemplo dentro del canal de lo que era un acoplamiento con un engranaje plano interno. El engranaje plano lo hemos construido, como podéis ver en la fotografía, a partir de una corona dentada. Y bueno, luego explicaremos un poco la ventaja de este tipo de acoplamientos frente a los acoplamientos externos tradicionales que se hacen con los engranajes planos. Bueno, pues aquí ya veis funcionando el mecanismo. En principio, pues funciona razonablemente bien. Y bueno, quizás aquí es el momento de decir un poco este tipo de acoplamientos internos de engranajes planos, pues qué características tienen. Bueno, la primera, que es una característica que puede ser una ventaja o no, es que, digamos, no cambia el sentido de giro este acoplamiento. Es decir, que el sentido de giro del eje primario, que en este caso es el eje del motor, y del eje secundario es el mismo, ¿vale? Otra ventaja, que eso sí que es una ventaja clara, es que el número de dientes que acoplan es mayor en un engranaje interno que en un engranaje externo. En consecuencia, digamos que lo que podemos hacer es transmitir un mayor par por este tipo de acoplamientos, ¿vale? Pero sin embargo, también hay algunas desventajas y una de ellas es que, bueno, pues el ajuste en general es más complejo y quizás lo podáis ver en el vídeo porque ese alabeo que tiene el disco al que va sujetado la corona, pues de alguna manera hace que el ajuste no sea perfecto en todo el recorrido, digamos, de lo que es el engranaje interno. Y entonces, bueno, pues aquí esto requiere tener un poco más de cuidado. Hay otras ventajas un poco más derivadas de la geometría que, bueno, pues luego valoraremos un poco cuando veamos un poco el detalle del montaje. Bueno, y aquí vemos un poco un detalle en esta fotografía propiamente dicho del acoplamiento. Como veis, se trata de una corona dentada que solo tiene dientes internos. En principio, pues cuenta con 57 dientes y el piñón, digamos que está acoplado al eje primario, al eje del motor, pues es de 19 dientes. En consecuencia, la relación que tenemos digamos, es una relación de 3 a 1, es decir, por cada 3 vueltas del motor conseguimos dar una vuelta en el eje secundario, es decir, una reducción de 3 a 1. De alguna manera, podíamos haber conseguido otras geometrías, incluso hubiéramos podido conseguir que el eje primario y el secundario estuvieran alineados. Ahí hubiéramos tenido que utilizar pues otras poleas diferentes perdón, bueno, el que estuvieran alineados no sería una cuestión trivial, pero sí que hubiéramos podido conseguir otras relaciones de transmisión si hubiéramos utilizado, pues, otros engranajes. Lo que pasa que, claro, habría que encontrar la geometría adecuada para que esto, digamos, fuera viable. Es decir, no todos los engranajes valen, puesto que luego, en las placas en las que sujetamos el motor o en las que hacemos, digamos, el rodamiento del eje secundario, pues no tenemos distancias a elegir, ¿no? Entonces esto es un poco limitante. Hay una ventaja que yo veo es que, por ejemplo, si tenemos dos ejes que están separados solo una distancia a mecano, pues como es este caso, si hacemos un acoplamiento externo no conseguiríamos reducción y con este acoplamiento interno conseguimos una reducción de 3 a 1 a costa, claro, de hacer el mecanismo pues un poco más voluminoso. Pero bueno, esto es básicamente un poco pues las cuestiones que os quería decir a propósito un poco de la geometría de este mecanismo. Bueno, y aquí otro detalle del acoplamiento y bueno, quizás que veáis un poco pues cómo se construye ese engranaje interno a partir de un disco de unos collarines, que en este caso he utilizado los collarines de plástico de los mecanos de nueva generación, y de una corona dentada
con engranajes internos. Entonces, bueno, pues ya digo, esta construcción pues hay que intentar ajustarla bien. Si el disco pues tiene un cierto alabeo, es decir, no encaja todo lo fino que debería encajar en el eje, pues esto va a suponer que luego el acoplamiento entre los engranajes pues no sea todo lo fino que nos gustaría, pero bueno, en principio pues es relativamente fácil de hacer, relativamente fácil de ajustar y tiene un funcionamiento bastante razonable. Bueno, y por último, una vista en planta del montaje donde se ve el mecanismo propiamente dicho y luego, bueno, pues hemos utilizado ese regulador para motores de corriente continua que me habéis visto ya en infinidad de montajes, ¿no? Para poder, digamos, pues accionar el mecanismo a través de ese motor, que también hemos utilizado pues el típico motor con reductora que me veis en muchos montajes, porque estos motores son muy prácticos con esos soportes que me he hecho a medida modificando una tira de mecano de 5 agujeros. Bueno, y aquí empezamos con el despiece, que bueno, pues simplemente veis el mecanismo a la derecha, en el centro el regulador y luego el cable de alimentación. Esta es una arquitectura pues muy típica. Bueno, y aquí ya empezamos con el despiece del mecanismo. Entonces, a la izquierda veis el motor, que su eje pues es el que hace de eje primario, con dos tuercas que son lo único que necesitamos para acoplarlo, digamos, a esa viga en L, a esa plaqueta, digamos, verde a la que se sujeta el motor, dos tuercas nada más. Luego en el centro vemos el chasis, ultra sencillo. A la derecha pues vemos lo que es el eje secundario al que transmitimos potencia con ese engranaje plano que hemos construido con una corona dentada y con un disco, digamos, de los que tienen cubo, un disco plano para poderlo acoplar al eje. Y luego, bueno, pues una rueda que hemos puesto a la salida, pues para tener, digamos, una forma de accionarlo, ¿no? Y un casquillo, pues para fijar la posición. Y en esta fotografía, pues el despiece del chasis, que como veis es muy sencillo. Hemos utilizado, eso sí, las piezas que veis a la izquierda, pues que son como unas vigas en L alargadas, ¿no? O unas plaquetas con un único borde, según como lo veamos, que las hemos sujetado a esa plaqueta de 5 por 7 o con unos tornillos largos y unos casquillos de estos de plástico. Bueno, pues simplemente para facilitar un poco, digamos, que tengan la altura necesaria para que pudiera girar ese engranaje interno que hemos creado, ¿vale? Y luego, bueno, pues arriba a la izquierda los dos tornillos para sujetar, digamos, el soporte del motor. Bueno, y por último, pues un detalle de ese engranaje interno que hemos creado a partir de una corona dentada que tiene 57 dientes en lo que es internamente. Y luego, bueno, pues ese disco que hemos utilizado, que veis a la derecha, claro, luego hemos tenido que utilizar unos tornillos largos y unos casquillos para dejar una separación suficiente entre el disco y la corona, de forma que ahí pueda encajar el piñón con el cual pues hacemos el acoplamiento, ¿no? Pero bueno, pues esto es todo con respecto a este montaje muy sencillo, pero que bueno, me parecía oportuno que tuviéramos algún acoplamiento de un engranaje plano interno, que bueno, pues como vemos, pues puede ser interesante aplicarlo en algunos montajes y en algunas situaciones. Bueno, y hasta aquí este sencillo vídeo en el que nos hemos centrado más pues en un acoplamiento clásico que hasta ahora no habíamos visto en el canal. Bueno, pues muchísimas gracias a los que veis mis vídeos, a los que seguís mi canal. Bueno, si os gustan mis vídeos, pues darle a like y si os gusta el contenido de mi canal, pues suscribiros para no perderos ninguna de las entregas. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, a seguir bien y con mucha salud.